Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. La invitación llegó por WhatsApp, en una lista de difusión con más de 200 personas. After en la nave de la travesía del polígono. Solo con pulsera, barra libre hasta las 6. Yo no tenía mucho interés, pero mi hermana insistió. Su amiga Lucía quería ir y sus padres solo la dejaban si yo la acompañaba. Me convencí a mí mismo de que sería un trámite. Entrar, bailar un rato, mirar por ella y salir antes de que amaneciera. La nave era una caja de hormigón con un portón metálico a medio subir. Dos tipos enormes cortaban entradas en la puerta con una linterna y una cuerda de plástico a modo de pulsera. Noté enseguida el olor a pintura y disolvente mezclado con tabaco y perfume barato. A un lado, un generador rugía con un sonido grave y denso. Uno de los seguratas nos palpó por encima sin ganas. Miré el portón. No había salida de emergencia visible. Solo un cartel verde despegado de la pared, como pegado para tranquilizar. Apunté mentalmente su posición, manías de haber trabajado años en bares. Dentro, la música era un martillo, tecno de BPM altos, luces estroboscópicas hechas con focos alquilados, cables sueltos por el suelo, una barra improvisada con mesas de camping y hieleras de plástico. Detrás de la barra, dos chicas servían copas en vasos de cartón. El hielo parecía más agua que otra cosa. Álvaro, el organizador, pelo rapado, camiseta sin mangas, se acercó a saludarme. Me reconocía de cuando trabajé en la Copeca. Tranquilo, todo controlado, me dijo, como si hubiese leído mi incomodidad. Hay extintores en la oficina. Señaló una puerta cerrada con llave. Lucía desapareció en cuanto cruzamos. Era mayor de edad por meses, y esa mezcla de euforia y nervios le iluminaba la cara. Se juntó con un grupo de compañeros de la uni, todos con vasos llenos hasta el borde. Yo me quedé en la periferia, apoyado en un pilar, midiendo el calor, el oxígeno, la densidad de cuerpos. En 15 minutos ya estábamos por encima de lo razonable. Alguien en plan gracioso había colgado una red de luces sobre la pista, sujeta con bridas a unas vigas oxidadas. Crujían cuando la gente saltaba. Busqué el baño. No había. Solo una esquina con un biombo cutre y un cubo. Dos chicos discutían por una pastilla. Vi a uno que troceaba con una tarjeta sobre la carcasa del altavoz. Tenía los ojos vidriosos. Conté 3 salidas posibles. El portón principal, la puerta de la oficina y una pequeña compuerta al fondo, a ras de suelo, tapada con cajas. Cuando volví a la pista, Lucía no estaba. Miré el móvil. Estoy con unos de diseño, tranqui, me había escrito. La vi después entre flashes. Un chico de sudadera roja le hablaba al oído. Ella reía con esa risa exagerada de quien intenta encajar. Me crucé otra vez con Álvaro. Le pregunté si podía abrir un poco más el portón, que no corría el aire. Me sonrió incómodo. Los vecinos, tío. Nos han llamado ya una vez. Si ven luz nos cae la poli. Y torció el gesto hacia la calle, donde una furgoneta estaba aparcada en doble fila. El motor al ralentí. Pensé en el generador. En los cables. En el calor, a las 3:30, la barra se quedó sin vasos. La gente empezó a beber de la botella. Uno de los seguratas cerró un candado por dentro del portón y metió la llave en el bolsillo. No me gustó. Hice una foto mental del candado. Intenté llamar a Lucía. Nada. Me puse en puntillas y la busqué de nuevo. La volví a localizar junto a la oficina. El chico de la sudadera roja le ofrecía un trago. Ella dudó. Miró el vaso y me vio de reojo. Le hice un gesto con el dedo. No. Ella frunció el ceño, molesta. Entonces pasó lo que convirtió la noche en un problema real. Primero fue un parpadeo de luces, como si alguien hubiese pisado un cable. Luego otro. El bajo se cortó un segundo, volvió, se distorsionó. La sala entera se tensó. Una serpiente de hombros rígidos. Y de pronto, el generador se apagó con un quejido, dejándonos en una oscuridad cerrada, húmeda, demasiado silenciosa para tantas bocas. Un grito al fondo. La puerta de la oficina golpeada desde dentro. El portón. Candado.
y en medio de la negrura total, escuché la voz de Lucía, cerca y pequeña. Me mareo. El apagón duró menos de 1 minuto, pero bastó para que el aire se llenara de pánico. Cuando el generador rugió de nuevo, la mitad de la gente empujaba hacia la puerta como si el infierno les soplara en la nuca. Yo avancé entre cuerpos sudorosos hasta donde había escuchado la voz de Lucía. La encontré apoyada en la pared, el vaso en el suelo, blanca como papel. El chico de la sudadera roja había desaparecido. «Lucía, ¿qué tomaste?», le pregunté. Ella negó con la cabeza, pero sus pupilas eran 2 puntos diminutos. Intenté llevarla al exterior, pero el candado del portón seguía cerrado. Le pedí al segurata que lo abriera, que ella no estaba bien. Me miró con fastidio. Dijo que era solo un mareo y que si abría, la poli caía en 10 minutos. Lo empujé. Me empujó de vuelta. Los demás, enloquecidos por el susto, volvieron a bailar cuando el sonido regresó como si nada hubiera pasado. La música seguía, pero la cara de Lucía me decía que algo iba muy mal. Logré llevarla a la oficina. La puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Dentro olía a gasoil, a disolvente, a algo metálico. La tumbé en una silla y busqué agua, pero solo había botellas vacías y una caja de cables. Su respiración era corta, entrecortada, casi un silbido. Intenté llamarle a una ambulancia, pero no había señal, ni una raya. Salí de nuevo a la nave y busqué a Álvaro. Lo encontré detrás de la barra, discutiendo con un tipo delgado que parecía sacado de una galería de tiro. Tenía los ojos rojos, gritaba que la mezcla estaba mal hecha. Álvaro lo empujó. El tipo tropezó y cayó, derramando una botella que olía a cloroformo. Supe entonces que aquello no era una simple fiesta ilegal. Estaban preparando algo allí, algo que no debía verse. Volví con Lucía. Seguía temblando. Intenté sacarla por la pequeña compuerta del fondo, la que había visto antes tapada con cajas. La empujé, tiré, pero estaba atornillada desde fuera. En ese momento escuché pasos acercándose. Era Álvaro. Entró con cara de piedra, me miró y sin decir palabra cerró la puerta de la oficina desde fuera. El clic del pestillo fue seco, definitivo. Golpeé la puerta, grité, nada. Por la rendija vi pasar sombras, oí a alguien decir: «Que no salga nadie hasta que llegue el camión». Lucía se desmayó. En la penumbra, con el pulso en las sienes, empecé a oler humo. Al principio pensé que era el generador, pero luego vi el hilo gris subir desde el suelo. Me acerqué a la esquina. Una de las regletas ardía, chispas pequeñas que lamían el cable como insectos luminosos. Intenté apagarlo con la camiseta, sin éxito. El humo se volvió negro, espeso. Salí al pasillo, golpeando la puerta con el hombro. La gente del otro lado gritaba sin entender. Entonces un estampido. Una lámpara explotó. La música se cortó por segunda vez. Se oyó un chillido colectivo. Empujé con toda la fuerza del miedo. El pestillo cedió y salía una nube gris. El calor era insoportable. Las luces de emergencia parpadeaban. Busqué a Lucía entre la confusión. La gente corriendo sin rumbo, tropezando con botellas, con cables. La encontré de nuevo, arrastrándose hacia la puerta principal. El candado seguía allí, brillando con un reflejo rojizo del fuego que empezaba a subir por una lona. Agarré una barra de hierro del suelo y golpeé el candado. 1, 2, 3 veces, hasta que saltó. El portón cayó hacia afuera y una bocanada de aire helado nos devolvió la vida. Saqué a Lucía. La cargué sobre mis hombros. Afuera la furgoneta seguía con el motor encendido. Las luces cortas apuntando a la carretera. No había nadie dentro. Me alejé con ella hasta el otro lado del camino, mientras la nave ardía despacio, iluminando la noche como una hoguera industrial. Cuando llegaron los bomberos, 1 hora después, ya no quedaba casi nadie. Álvaro había desaparecido. De las más de 100 personas que había contado, apenas una veintena seguía en el lugar. Lucía respiraba pero no despertaba. La ambulancia la llevó en silencio, con el médico mirando de reojo la nave como quien observa un secreto. Yo me quedé en la cuneta, con las manos negras y los oídos zumbando, pensando en la botella del tipo delgado, en la llave del candado, en la puerta cerrada desde fuera, y en lo cerca que estuvo de no contarse. Lucía despertó al día siguiente, en el hospital, con los ojos secos y una expresión vacía. No recordaba nada después de haber tomado aquel trago.
Los médicos hablaron de una intoxicación por sustancia desconocida. No quisieron especificar más. Yo tampoco pregunté, pero había algo en su mirada que me quitó el sueño. No era solo confusión, era miedo. La policía me tomó declaración esa misma tarde. Les conté todo. El candado, el apagón, el fuego, las botellas sin etiqueta. Asintieron, anotaron y me aseguraron que investigarían. Días después supe que el lugar ardió casi por completo. No se encontraron restos de drogas ni equipos eléctricos ilegales, solo metal fundido y ceniza. El informe oficial habló de cortocircuito por sobrecarga eléctrica. Pero yo sabía que eso era solo la superficie. Intenté contactar a Álvaro. Su número no existía. La cuenta de Instagram de la fiesta y After Travesía había desaparecido. Incluso algunos asistentes que recordaba de aquella noche me bloquearon o decían no haber estado. Fue como si la fiesta se hubiera borrado de la memoria colectiva, dejando solo a Lucía y a mí con las imágenes carbonizadas. A las 2 semanas, Lucía empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando que había humo o que no podían salir. Me llamaba cada madrugada. Yo iba al hospital a visitarla, pero algo cambió en ella. Estaba más delgada, nerviosa, y pedía que no apagara nunca la luz. Una noche me dijo con voz temblorosa, antes de que se apagara todo, el chico de la sudadera roja me susurró algo. ¿Qué te dijo? Que no me preocupara, que después del fuego ya no tendría que volver. No supe qué responder. Un día, al salir de su habitación, encontré una carpeta con su nombre en la mesa de recepción. No estaba cerrada del todo. Dentro había una hoja del informe médico. Presencia de barbitúricos en sangre. Concentración mínima. Posible inhalación accidental. En la esquina inferior había una nota a lápiz. Coincidencias con caso Almacén 32, 2021. Busqué ese nombre en internet. Almacén 32 había sido una fiesta ilegal en el mismo polígono, 4 años atrás. Hubo 3 muertos por inhalación de gases tóxicos. La investigación se cerró por falta de pruebas. El organizador, un tal Álvaro Ruiz M., nunca fue encontrado. La foto del artículo era borrosa, pero lo reconocí. El mismo rostro, la misma sonrisa que me había asegurado que todo estaba controlado. Esa noche no dormí. Al amanecer fui al lugar del incendio. Todavía olía a plástico quemado. Entre los restos, la estructura metálica seguía en pie, deformada. Caminé entre cenizas buscando cualquier rastro. Encontré un trozo de chapa con pintura roja. Pensé en la sudadera del chico que estaba con Lucía. Lo giré y debajo había una etiqueta chamuscada. Travesía Producciones. Cuando levanté la vista, vi algo que me heló. A unos 30 metros, junto a la cuneta, había una furgoneta blanca. No tenía placas. Estaba oxidada, con las puertas traseras entreabiertas. Me acerqué. Dentro, cajas de sonido, cables, bidones y una libreta húmeda. La abrí, nombres, fechas, ubicaciones. Algunos tachados, otros con marcas. En la última línea se leía: próxima, nave 17, confirmar barra y generador. Encargado RM. De repente escuché pasos sobre la grava. Me giré. Una figura se alejaba entre los restos con gorra y mochila. Le grité, pero no se detuvo. Al poco, el sonido de un motor viejo retumbó a lo lejos. La furgoneta ya no estaba sola. Otra, idéntica, arrancó en dirección contraria y desapareció. Llamé a la policía. Dijeron que enviarían una patrulla. Esperé 1 hora. Nadie llegó. Cuando volví a revisar la libreta, ya no estaba en el asiento. Esa fue la noche en que entendí que aquella fiesta no había sido un accidente, sino una serie más de algo que seguía repitiéndose. Y de algún modo yo ya estaba en la lista. Durante semanas traté de convencerme de que todo había terminado, que la libreta, el fuego, el chico de la sudadera roja, eran solo fragmentos de una historia mal cerrada. Pero el miedo tiene una forma particular de quedarse, incluso cuando la razón lo niega. Empezó con pequeños detalles. Un coche estacionado frente a mi portal durante días. Llamadas sin voz al otro lado. Perfiles nuevos que me seguían en redes con nombres genéricos como After Zone o Nave 17 Club. Una noche, revisando el correo, encontré un mensaje sin remitente visible. Solo decía: la siguiente será mejor organizada. No traigas a nadie. Esta vez sabrás cuándo parar.
No había adjunto, pero sí un enlace. No lo abrí, lo denuncié y lo borré. Al día siguiente, el mismo mensaje volvió a llegar, esta vez desde una cuenta diferente. El asunto: confirmación after, invitación interna. Fui a ver a Lucía al hospital. Me dijeron que la habían dado de alta esa misma mañana. Nadie sabía a dónde había ido. Llamé a sus padres, tampoco sabían. Esa noche la vi en una historia de Instagram. Luces de colores, música de fondo y una leyenda escrita con su letra. Otra vez en la travesía. Pero la ubicación no existía. Intenté contactarla sin éxito. 2 días después, un número desconocido me mandó un video corto. Lucía bailando, riendo con una copa en la mano. Todo se veía igual que aquella primera nave. En un rincón fugazmente aparecía Álvaro, sonriendo a cámara. Tomé el coche y recorrí el polígono entero. En una de las calles laterales, detrás de una nave de transportes abandonada, vi luces moviéndose a través de una rendija. Me acerqué con sigilo. El sonido del bajo retumbaba desde dentro, como un corazón monstruoso. Golpeé la puerta metálica. Nadie respondió. Empujé. Estaba abierta. El interior era idéntico al de aquella noche. Cables, focos colgando, olor a disolvente y a alcohol barato. Solo que esta vez no había gente, ni música, ni generador. Todo estaba apagado, como si la fiesta hubiese acabado horas antes. Caminé entre botellas y vasos vacíos. En el suelo, un par de pulseras plásticas con la misma inscripción: Travesía 2.0. En el centro de la nave había una pantalla encendida, sostenida sobre un barril. Reproducía un video en bucle. Me acerqué. Era la grabación de la fiesta anterior, la nuestra, con Lucía bailando, el apagón, el humo, todo. Al final, un plano congelado mostraba mi rostro cargándola hacia la salida. Debajo, una frase escrita en blanco: No todos los testigos pueden contarlo. Escuché un sonido a mis espaldas. Pasos sobre el metal. Giré. Una silueta me observaba desde la oscuridad. No se movía. Tenía la capucha puesta. En su mano, algo que brillaba con el reflejo de la pantalla. Una llave. Te dije que todo estaba controlado, dijo la voz de Álvaro, calmada, casi amistosa. Di un paso atrás, tropecé con un cable. La pantalla parpadeó. Cuando volvió la imagen, él ya no estaba. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada desde fuera. Golpeé, grité, nada. La oscuridad volvió. Y de nuevo ese zumbido grave del generador. Las luces empezaron a encenderse una a una, revelando mesas preparadas, vasos nuevos, botellas sin abrir, como si la fiesta estuviera a punto de empezar otra vez. El bajo comenzó a sonar, fuerte, constante, hipnótico, y entre las sombras reconocí la voz de Lucía, riendo, llamándome desde algún punto que no podía ver. Cuando la policía registró el lugar 2 días después, encontraron la puerta abierta, la pantalla rota y un solo vaso en el suelo, con una huella parcial. Nadie volvió a saber nada de Lucía, ni de Álvaro, ni de mí, según los periódicos. Solo quedó la historia, que algunos todavía cuentan entre murmullos, la de la fiesta que se repite cada cierto tiempo, en una nave distinta, con un nuevo grupo de invitados que nunca salen en las fotos. No era una fiesta grande, más bien un reencuentro improvisado. Un grupo de antiguos compañeros del instituto, todos ya con 30 y tantos, decidimos juntarnos una noche de sábado en la casa rural de Sergio, a las afueras de Cuenca. Él había puesto fotos en el grupo de WhatsApp: chimenea, jardín, luces en el porche, un barril de cerveza artesanal. Sonaba perfecto. Yo no solía ir a ese tipo de cosas, pero la nostalgia me ganó. Pensé que sería una buena forma de romper la rutina y tal vez cerrar viejas heridas. Llegué el último. La carretera era estrecha, sin farolas, y los GPS no marcaban bien la ubicación. Cuando por fin vi la casa, me sorprendió el silencio. Solo se oía el zumbido de un generador en el lateral y el viento moviendo los pinos. El portón estaba abierto, pero no vi coches. Tal vez hayan ido todos juntos, pensé. Al acercarme noté que la puerta principal también estaba entreabierta. Dentro, las luces estaban encendidas. Había vasos sobre la mesa,
Un par de botellas a medio vaciar y música sonando desde un altavoz conectado al móvil. Grité: «¿Sergio? Laura, ya estoy aquí». Nadie contestó. Caminé hacia el salón. En el sofá 3 chaquetas dobladas. En la mesa una bandeja de embutidos empezando a secarse. Todo parecía abandonado hacía poco. Subí el volumen de la música para hacerme notar, pero el sonido se cortó. En su lugar, un pitido agudo salió del altavoz como interferencia. Lo desconecté. «Muy gracioso», murmuré, creyendo que me estaban gastando una broma. Salí al jardín. Había vasos tirados y una linterna encendida junto a la barbacoa. Sobre la mesa de exterior había un teléfono sin funda, pantalla rota. Al desbloquearlo, apareció un video grabado unos minutos antes. La cámara enfocaba a Laura y Sergio riendo, con las luces del porche parpadeando detrás. Luego un ruido fuerte, un golpe seco y la imagen se cortaba en negro. Llamé a Sergio. Tono, nada. Llamé a Laura. Teléfono apagado. Fui hacia el camino por donde había llegado, pero mi coche, que había dejado frente al portón, no estaba, ni huellas de neumáticos. Nada. El generador se detuvo de golpe, y la oscuridad cayó como una manta. Me quedé inmóvil unos segundos. En el silencio absoluto, se escuchó un crujido dentro de la casa, como una puerta al cerrarse lentamente. Regresé al interior con la linterna del móvil. El salón seguía igual, salvo por un detalle. Las 3 chaquetas que antes estaban en el sofá, ahora estaban tiradas en el suelo, una de ellas con la manga mojada. Me agaché. Era vino. O eso quise creer porque olía distinto. Entonces lo escuché. Un gemido bajo que venía del piso de arriba. Subí despacio, con la linterna temblando en mi mano. La puerta del baño estaba entreabierta. Empujé con los nudillos. En el suelo, un charco oscuro que bajaba hacia el pasillo. Dentro, un espejo roto y una ventana abierta de par en par. En el borde del lavabo, una palabra escrita con los dedos sobre el vaho del cristal. Ayuda. Retrocedí. Mi respiración se mezclaba con un ruido sordo que venía del sótano. Como un golpe repetido contra el metal. Al bajar los primeros peldaños vi algo que me detuvo en seco. Las luces del jardín habían vuelto a encenderse, una a una, en perfecta secuencia, iluminando el portón. Y allí, justo en el centro, mi coche había reaparecido. La radio sonaba dentro, con la misma canción que se había cortado minutos antes en el altavoz del salón. Solo que esta vez, entre la letra se escuchaba una voz femenina, susurrando algo que me heló la sangre. «Vuelve abajo. No los dejes solos». No sé cuánto tiempo me quedé mirando el coche desde el umbral paralizado. La radio seguía reproduciendo aquella voz entre la música. Una mezcla imposible de canción y susurro, como si alguien hablara a través de la estática. Me obligué a salir, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. Abrí la puerta del coche. Dentro, el asiento del conductor estaba húmedo y el olor a tierra mojada impregnaba todo. En el retrovisor colgaba una foto impresa. Nosotros, el grupo del instituto, en aquella misma casa 15 años atrás. Yo en el centro, Sergio y Laura a los lados, todos sonriendo. Solo que en la foto nueva había algo más. Una sombra detrás de nosotros. Una silueta negra que en la imagen original no existía. Revisé el maletero. Nada. El tanque de gasolina seguía lleno, pero las llaves no estaban en el contacto. Miré hacia la casa. Las luces interiores parpadeaban como si alguien caminara dentro. El golpe metálico volvió a escucharse insistente desde el sótano. Tragué saliva y regresé. La puerta principal estaba abierta de par en par, y una ráfaga de aire frío recorrió el pasillo. Bajé las escaleras hacia el sótano, cada peldaño crujiendo bajo mis botas. A medida que descendía, el olor se hacía más fuerte, una mezcla de humedad, hierro y algo agrio, casi dulce. La linterna del móvil apenas iluminaba, pero distinguí el origen del ruido. Una tubería golpeando la pared, vibrando como si algo la empujara desde dentro. Me acerqué y entonces vi la sombra de un cuerpo en el suelo. Corrí hacia él. Era Sergio. Tenía la cara pálida, los labios morados. Intenté reanimarlo, pero estaba rígido. En su cuello, una marca circular, como si alguien lo hubiera sujetado con una cuerda o una cinta. Retrocedí, tambaleando. De pronto la puerta del sótano se cerró arriba con un portazo tan violento que el eco me reventó los oídos.
Golpeé los peldaños gritando, pero no se abría. Entonces escuché pasos, no uno, varios, moviéndose por encima de mí. La linterna parpadeó. Por un segundo vi algo reflejarse en la pared. Una figura al fondo del sótano junto a las calderas. Alta, quieta, tenía la cabeza ladeada y me observaba. Detrás de ella un leve movimiento, otro cuerpo, o tal vez Laura. ¿Laura? Susurré. La figura dio un paso adelante. No respondió. Podía oír mi propio corazón golpeando en el pecho. El móvil vibró en mi mano. Un mensaje de un número sin guardar. Ya estás con nosotros. No salgas hasta que acabe la canción. El pitido regresó. Alto, constante. La linterna se apagó del todo. A tientas busqué el interruptor, pero mis dedos tocaron algo frío y húmedo. Una tela empapada. Cuando la olí, supe que era sangre. El pitido subió de tono y detrás de él una voz. Femenina, monótona, idéntica a la de la radio. ¿Por qué tardaste tanto? La puerta del sótano se abrió de golpe, lanzando un haz de luz. Subí corriendo, sin mirar atrás. Al salir al pasillo tropecé con algo. El teléfono de Laura, la pantalla encendida. En ella, un video grabándose en directo. El ángulo apuntaba hacia mí, pero la transmisión mostraba algo distinto. El sótano vacío, sin cuerpos, sin sangre, solo la tubería oscilando sola, y una voz fuera de cámara repitiendo en bucle: «No los dejes solos». Cuando miré de nuevo al fondo de la pantalla, vi mi propio rostro, parado detrás de mí. Solté el teléfono y caí de espaldas jadeando. La transmisión se detuvo por sí sola y el móvil se apagó. El silencio volvió a llenar la casa, espeso como si absorbiera hasta el sonido de mi respiración. Intenté convencerme de que todo era una alucinación, producto del miedo o de alguna fuga de gas en el sótano, pero cuando levanté la vista, vi las marcas de manos sobre la pared. 3, grandes, húmedas, como si alguien las hubiese dejado segundos antes. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave desde fuera. Golpeé con los puños, grité pidiendo ayuda. Nadie respondió. A lo lejos la música volvió a sonar, saliendo del coche la misma canción, solo que ahora el tono era más lento, distorsionado. Cada palabra se alargaba hasta volverse irreconocible. Decidí romper una ventana del salón. Tomé una silla, pero antes de lanzarla escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Al girar la cabeza vi a Laura. Estaba de pie en el marco de la puerta con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro. Tenía la mirada fija en mí, pero sus pupilas parecían perdidas como si no me reconociera. «Laura, Dios, ¿dónde estabas?», pregunté acercándome. Ella levantó una mano y señaló hacia el sótano. Su voz era apenas un hilo. «No, deberías haber venido». Intenté tocarle el hombro, pero retrocedió. La luz de la lámpara parpadeó y por un instante vi que la mitad de su cara estaba cubierta de un tono rojizo oscuro, como si la piel se hubiese quemado o teñido. «Tenemos que irnos», dije buscando el coche con la mirada, pero ella negó lentamente. «¿Ya se fueron?». «¿Quiénes?». No contestó. Caminó hacia la cocina y abrió la nevera. Dentro no había comida, solo una linterna encendida y un papel doblado. Lo saqué. En él, con letra temblorosa, había escrito una sola frase: «Cuando llegue la canción al final, la puerta se abrirá». Miré el reloj del coche desde la ventana. La música seguía sonando. Quedaban apenas segundos para el final. Laura se acercó al ventanal con la mirada fija afuera. El estribillo se repitió una vez más, y justo al apagarse la última nota, la cerradura de la puerta principal giró sola. El aire frío entró con fuerza, apagando las luces. Laura me miró por última vez con una expresión que no olvidaré jamás. Una mezcla de alivio y resignación. Luego salió al jardín. La seguí. El coche seguía encendido. Dentro, había alguien en el asiento del conductor. Me acerqué lentamente y cuando la luz interior se encendió, el corazón se me heló. Era Sergio, pero su cuerpo estaba completamente inmóvil. Los ojos abiertos, el cuello girado en un ángulo imposible. Laura no parecía sorprendida. Solo se sentó en el asiento del copiloto, encendió la radio y dijo en voz baja: «Ya empezó otra vez». El motor rugió. Intenté abrir la puerta, pero se bloqueó. Laura giró hacia mí y sonrió con una calma que no era humana. «Nos toca a nosotros». El coche se movió solo.
retrocediendo hacia el camino de tierra. Yo di un salto atrás justo antes de que acelerara cuesta abajo, directo hacia el bosque. El sonido del impacto llegó segundos después, un golpe seco, metálico. Corrí hasta el barranco. El coche estaba de lado, ardiendo entre los árboles. No vi movimiento dentro. Quise bajar, pero un ruido detrás de mí me hizo girar. En el porche de la casa, las luces se encendieron una vez más, y en la barandilla 3 sombras se recortaban contra la fachada. Una de ellas era la mía. El incendio del coche iluminó la colina durante minutos, y luego el bosque volvió a quedar sumido en una negrura densa. Corrí hasta el porche. Las luces se apagaron en cuanto pisé el primer escalón, pero ya había visto lo suficiente. Las 3 sombras seguían ahí, quietas, de espaldas. Reconocí la silueta de Laura por el pelo largo, la de Sergio por la chaqueta con el cuello alto, y la tercera, idéntica a la mía, sostenía algo en la mano, mi propio teléfono. Subí despacio. El aire estaba tan frío que dolía respirar. Cuando di el último paso, las sombras se disolvieron como humo. El teléfono cayó al suelo y vibró. En la pantalla apareció una notificación. Transmisión en directo, Casa de la Travesía. Le di play. La imagen mostraba la fachada de la casa, pero grabada desde el bosque a lo lejos. En la esquina inferior el contador de espectadores subía 5, 12, 27, 54, hasta más de 100. Todos miraban algo que estaba ocurriendo en tiempo real. De pronto la cámara se movió y enfocó hacia el interior del salón. Y ahí estaba yo, tal como estaba en ese momento, con el móvil en la mano mirando la pantalla. Pero en la transmisión detrás de mí había otra figura, alta, sin rostro, solo una silueta negra que se acercaba lentamente. Solté el móvil y giré en seco. Nada, el salón vacío, solo el pitido agudo del generador que milagrosamente había vuelto a encenderse afuera. Cogí el teléfono y salí corriendo hacia la carretera. Tenía que llegar a un pueblo, a una señal, a alguien. Pero cada vez que miraba atrás, las luces de la casa parecían seguirme, encendiéndose una a medida que me alejaba. Después de varios minutos encontré una gasolinera vieja, cerrada. Me senté frente a la puerta y marqué el 112. La llamada se cortó 3 veces antes de que una voz respondiera. Emergencias, dígame. Necesito ayuda, una casa rural, camino de la travesía. Hay muertos, creo que hay... Me interrumpí al oír estática. ¿Casa de la travesía? Preguntó la voz repitiendo el nombre con una lentitud extraña. Señor, ¿puede confirmar la fecha? ¿La fecha? Hoy es sábado 14 de octubre. Silencio. Señor, dijo la voz. Esa casa fue demolida en 2008. Murieron 3 personas. La llamada se cortó. El móvil cayó de mis manos. Me quedé mirando la pantalla encendida. El video en directo seguía reproduciéndose, pero ya no mostraba la casa. Ahora era la gasolinera. Y la cámara, quienquiera que grabara, se acercaba por detrás de mí. Me levanté y giré justo cuando escuché pasos sobre la grava. No había nadie, pero el olor a tierra húmeda volvió a llenar el aire. Volví la vista al teléfono. En el video mi figura se daba la vuelta y desaparecía fuera del encuadre. Luego la imagen se estabilizó frente a la pared de la gasolinera. Una mano, idéntica a la mía, escribió algo en el polvo del cristal. Vuelve abajo. Fue lo último que recuerdo con claridad. Los bomberos me encontraron al amanecer, caminando descalzo por la carretera, cubierto de hollín y con la mirada perdida. No había rastro de la casa, ni del coche, ni de mis amigos. Solo un campo vacío y una señal oxidada que decía Camino de la Travesía. Cada cierto tiempo me despierto de madrugada con una canción sonando desde el pasillo. Siempre la misma. Y cuando la letra llega al final, escucho la puerta del sótano abrirse de nuevo muy despacio. Siempre pensé que los caseríos viejos tenían algo de romántico, hasta que trabajé como camarero en uno. Fue en 2019, durante una fiesta privada en una finca a las afueras de Bilbao. Un grupo de empresarios alquiló el lugar para celebrar el cierre de un trato millonario. El dueño del caserío, un tipo mayor, seco, con voz ronca de tabaco, nos dijo antes de empezar: a las 3 de la mañana, pase lo que pase, no bajéis al sótano. Creí que era una broma. Luego entendí que no. El evento empezó bien. Música suave, vino caro, luces cálidas. Había una sensación tensa en el aire.
Algo en las miradas de los anfitriones que no encajaba con el ambiente de celebración. Uno de ellos, un tal Marcos, me pidió que mantuviera las puertas cerradas y que no dejara a nadie salir hasta que dieran la señal. Seguridad corporativa, dijo sonriendo de una forma que me incomodó. A medianoche, el ambiente cambió. Bajaron las luces y un grupo pequeño, 8 personas, se apartó hacia la parte trasera del salón. Marcos los guió hasta una puerta doble que, según el plano del caserío, daba al sótano. Nadie más tenía permitido entrar allí. Lo sé porque yo mismo intenté acercarme con una bandeja y un guardia me detuvo con la mano en el pecho. «Solo socios», dijo. A partir de ahí empezaron los ruidos. Primero, música más fuerte que parecía salir del subsuelo. Una mezcla de tambores lentos y notas de bajo, repetitivas. Luego, un murmullo colectivo como si recitaran algo al unísono. Me asomé discretamente al pasillo y vi una línea de luz escapando por debajo de la puerta. Oscilaba como si algo ardiera dentro. Cuando volví al salón, algunos invitados se habían ido sin despedirse. Otros bebían en silencio, sin mirar a nadie. Nadie hablaba de la gente que había bajado, pero todos sabían que seguían allí. A la 1:30 escuché gritos, ahogados, cortos. Me acerqué al guardia, pero este solo me miró con una expresión vacía. El dueño del caserío apareció entonces, me tomó del brazo y dijo: «Tú no has oído nada, chaval. Termina tu turno y vete por la puerta de atrás». Pero no pude. A las 2 los gritos cesaron y la música se apagó. Minutos después, la puerta del sótano se abrió y Marcos salió con la camisa manchada. Llevaba un cigarrillo en la mano y una sonrisa ausente. Detrás de él, otros 5 subieron, pero no todos los que habían entrado. Faltaban 3. Intenté mirar hacia adentro, pero uno de ellos cerró la puerta con fuerza. El olor que salió era insoportable. Metal, alcohol y algo más, algo dulce, parecido al hierro viejo. A las 3 en punto, los anfitriones se despidieron sin mirar atrás. El dueño del caserío nos hizo apagar las luces y nos pidió que no limpiáramos hasta la mañana. Cuando todos se fueron, yo no pude resistir. Bajé al sótano. Había marcas negras en el suelo como de fuego, pero no había ceniza. En una esquina, una silla metálica volcada y un vaso roto. Sobre la pared 3 huellas de manos, oscuras, casi carbonizadas. Y en el suelo, un trozo de papel medio quemado con una palabra escrita en tinta roja: repetir. Aquella noche renuncié al trabajo, pero al día siguiente un compañero me mandó un mensaje. «Han reservado el caserío otra vez. Este viernes. Mismo grupo», no contesté, pero el mensaje se repitió 3 veces durante la semana, con distintos remitentes. El viernes llegó antes de que me diera cuenta. Intenté distraerme con el trabajo, pero a media tarde recibí un correo sin remitente. Asunto: turno confirmado. Finca La Encinilla. El mensaje decía: «Preséntate a las 21:00. Pago doble. No faltes». No había firma, pero mi nombre completo aparecía en el cuerpo del texto. Yo no había vuelto a contactar con nadie de aquella fiesta. Aún así, algo, una mezcla de miedo y curiosidad, me empujó a ir. Cuando llegué, el caserío parecía desierto. Solo un coche aparcado. El mismo modelo negro de aquella noche. Las luces estaban apagadas, salvo una ventana en la planta baja. Toqué el timbre. Nada. Empujé la puerta y se dio con un chirrido. Dentro olía a humedad y a algo rancio, como carne guardada demasiado tiempo. El salón estaba igual, salvo por una diferencia. Las mesas habían sido retiradas y en el centro había una lona plástica, tensada y manchada en los bordes. Una botella de vino abierta reposaba sobre el suelo, y en la pared colgaba un reloj que marcaba las 2:47, pero sus agujas no se movían. Escuché pasos arriba. Subí las escaleras y en el pasillo me encontré con el dueño del caserío. Iba sin chaqueta, con el cigarro colgando del labio. Me miró sin sorpresa. «Te dije que no volvieras», dijo. «¿Qué hacen aquí abajo?», pregunté. «Lo mismo de siempre, pero esta vez no quieren testigos». Intenté retroceder, pero él levantó un manojo de llaves y señaló el sótano. «Paja, tú también formas parte ahora». Quise correr, pero otro hombre apareció detrás de mí. Uno de los del grupo anterior. Llevaba guantes. Me empujaron hacia la escalera que descendía al sótano. Cada paso crujía bajo mis pies. El olor metálico se intensificó hasta volverse insoportable.
Cuando llegué abajo, la lona cubría casi todo el suelo y sobre ella había marcas circulares de ceniza, como si alguien hubiese encendido antorchas o recipientes con fuego. «Quiero irme», dije, intentando mantener la voz firme. «Nadie te retiene», respondió Marcos, que apareció de las sombras. «Solo tienes que quedarte hasta el final». Había 6 personas más, todos vestidos de negro. Encendieron velas y se colocaron en círculo. En el centro, una mesa pequeña con una copa vacía. Marcos levantó una botella y me la ofreció. «Brindemos», dijo, «por los que vuelven». No quise beber, pero uno de los hombres me sujetó la muñeca. Vertieron el líquido en la copa. Era vino mezclado con algo espeso, casi negro. El olor me revolvió el estómago. «Bebe», repitió Marcos, sonriendo. Lo hice. Solo un sorbo. Me ardió la garganta y me temblaron las manos. El grupo empezó a murmurar algo en voz baja. Palabras ininteligibles, repetitivas. El aire se volvió pesado, cargado, como si faltara oxígeno. Intenté salir, pero las piernas me fallaron. Sentí un zumbido agudo en los oídos y las voces se mezclaron en un canto uniforme. Entonces, silencio. Abrí los ojos. Estaba solo. Las velas consumidas, la mesa volcada y el suelo cubierto de huellas de zapatos que se perdían hacia la escalera. Subí tambaleándome, pero el caserío estaba vacío. Afuera no había coches ni luces, ni siquiera el ruido de la carretera. Miré el reloj. Las 5:10. En el suelo, junto a la puerta, había un sobre. Dentro una foto mía, tomada desde algún punto del sótano. Detrás una nota escrita con tinta roja. «Has sido elegido. Próxima fecha, 21 de junio. No faltes». Esa noche dormí en el coche lejos del caserío, pero al despertar en el parabrisas había un nuevo papel. «No intentes escapar. Ya estás dentro». Durante los días siguientes, todo en mi vida empezó a torcerse. Las luces del pasillo de mi edificio parpadeaban cada vez que yo salía o entraba. Mis vecinos decían que escuchaban música baja a través de mi puerta, pero dentro de mi piso no había nada encendido. El olor a vino y metal, aquel del sótano, parecía seguirme a todas partes, pegado a la ropa, a la piel. Intenté denunciar lo ocurrido, pero en comisaría apenas me escucharon. ¿Una secta en un caserío abandonado? ¿Sin testigos? ¿Sin nombres completos?, dijo el agente sin levantar la vista del teclado. Salí de allí sabiendo que estaba solo. La noche del 21 de junio, la fecha escrita en la nota, no dormí. Cerré las persianas, apagué el móvil, bloqueé el timbre. A las 3 de la madrugada alguien llamó a la puerta. Un solo golpe seco. No volví a oír nada más. Pero cuando amaneció, en el felpudo había un sobre negro. Dentro, una llave de hierro y un papel con una dirección escrita a mano. KM 7, carretera de Gordejuela. Tiré todo a la basura y me fui del país. Pasé 2 meses en Francia, trabajando en un bar de carretera. Creí que me había librado hasta que una noche, mientras cerraba la caja, la radio del local se encendió sola. La voz del locutor dijo con tono normal: «Y ahora un saludo especial para nuestro amigo del caserío. Lo esperamos esta noche, como siempre». El resto de los empleados no oyó nada, pero yo sí volví a España por pura desesperación. Quería cerrar ese capítulo, encontrar el caserío, quemarlo si hacía falta. Llegué a la carretera de Gordejuela al caer la tarde. El camino estaba cubierto de maleza, pero las marcas de neumáticos eran recientes. La llave encajaba en la verja sin resistencia. Dentro todo estaba igual que la primera noche. El salón vacío, las paredes húmedas, la lona en el suelo. El reloj del muro marcaba otra vez las 2:47. Bajé al sótano. Esta vez no había velas ni voces, solo una lámpara encendida sobre la mesa metálica y una grabadora de las antiguas, con una cinta girando lentamente. La reproduje, mi voz, yo, pidiendo ayuda, pidiendo que no me obligaran a beber, pidiendo que me soltaran. Retrocedí con la garganta seca. Subí corriendo las escaleras, pero la puerta se cerró sola de un golpe. La luz titiló. En el suelo, la sombra de varias figuras empezó a formarse alrededor de mí, como si estuvieran allí, invisibles. La grabadora seguía girando, reproduciendo ahora risas, las mismas que había escuchado aquella primera noche. Entonces la cinta se detuvo, y una voz nueva, ronca, masculina, habló directamente al micrófono. «Elige, quedarte o reemplazar a quien falta». La lámpara explotó. Oscuridad total.
Golpeé la puerta, grité, pero algo me sujetó del brazo. No era una mano, sino una cuerda áspera, que me apretó la piel hasta cortarla. Caí al suelo. Sentí calor, olor a fuego, y cuando abrí los ojos estaba afuera, tirado en el camino. Amanecía. El caserío, sin embargo, había desaparecido. Solo quedaban las marcas del suelo, un círculo perfecto de tierra quemada. Creí que todo había terminado, pero 2 días después me llegó un correo desde una dirección conocida. Finca La Encinilla. Nueva dirección adjunta. No abrí el archivo, pero bastó con pasar el cursor sobre él para leer el nombre del documento. Lista de empleados confirmados. No 7. Mi nombre completo. No volví a trabajar en eventos, ni a quedarme en lugares cerrados. A veces, cuando paso junto a un almacén o una bodega, escucho aquel murmullo desde las paredes, las voces repitiendo la misma palabra que vi escrita en el suelo aquella primera noche. Repetir. Durante meses intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero cuando lo real se quiebra, ya no vuelve a su sitio. Vivía en Bilbao en un piso pequeño, sin trabajo ni amigos. Cada vez que recibía un correo nuevo, me temblaban las manos antes de abrirlo. Un día llegó uno con asunto simple, recordatorio de asistencia. Lo borré sin leerlo. A la mañana siguiente encontré en mi buzón una invitación impresa, sellada en cera roja. Decía, ceremonia privada, 3:0 AM. Finca La Encinilla, asistencia obligatoria. El papel olía a humo y vino. En la esquina inferior, mi nombre completo escrito con mi propia letra. No fui, pero a las 3 en punto, alguien tocó a mi puerta. 3 golpes espaciados, no abrí. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y escuché cómo el picaporte giraba solo, muy despacio. La puerta, cerrada con llave, se movió unos milímetros como si alguien probara su resistencia. Después, silencio. A la mañana siguiente la puerta seguía cerrada, pero en el suelo había marcas de zapatos húmedos, idénticas a las del caserío. Desde entonces no dormí bien. Empecé a grabarme mientras dormía usando una cámara vieja. Durante una semana no pasó nada. En la 8ª noche, al revisar el video, vi algo que me heló la sangre. A las 2:46, justo antes de las 3, la puerta del dormitorio se abrió sola. Una sombra entró, se inclinó sobre mí y susurró algo al oído. La cámara no captó palabras, solo un zumbido bajo. A la mañana siguiente había un sobre mi pecho. Dentro una llave, la misma de hierro oxidada. Decidí entregarla a la policía. Les conté todo, incluso lo que yo mismo dudaba de haber vivido. El agente la examinó y frunció el ceño. Esto es vieja, pero no tiene óxido. Está templada, como si alguien la hubiera tenido en la mano hace poco, me dijo. No volví a verla. Esa noche empaqué mis cosas y me fui. Pensé en desaparecer, pero no se puede huir de algo que no tiene forma. En los hostales donde dormía, siempre había una habitación cerrada con candado, una puerta al sótano, un olor familiar. Un año después, recibí una llamada desconocida. Respondí. Nadie habló, solo se escuchaba un murmullo y luego esa voz. Ya es hora. Esta vez tú diriges la ceremonia. El móvil se cayó de mis manos. Al levantarlo, la llamada seguía activa, pero lo que veía en la pantalla era una transmisión en directo. Yo entrando al caserío, rodeado por figuras vestidas de negro. Era mi cara, mi ropa, incluso la cicatriz de la muñeca, pero yo estaba en mi habitación viendo el video. La transmisión terminó con un plano fijo de la mesa del sótano. En el centro, la llave. Desde entonces, cada 21 de junio, alguien me deja una botella de vino en la puerta, sin etiqueta. El líquido es oscuro, espeso, y cuando lo vi a contraluz noté burbujas diminutas moviéndose como si el vino respirara. No lo he probado, pero a veces, al caer la noche, escucho voces detrás de las paredes cantando despacio, repitiendo esa palabra que me persigue desde el principio. Repetir, repetir, repetir. Dicen que el caserío se incendió el año pasado, que no quedó nada salvo cimientos quemados, pero cada tanto, algún nuevo camarero desaparece después de un evento privado, y cuando revisan los contratos, hay un nombre que siempre figura entre los firmantes. El mío.
Nunca pensé que una fiesta de fin de obra podría volverse una pesadilla. Soy electricista, y aquel encargo en una torre en construcción en Madrid era mi último trabajo antes de tomar vacaciones. Los jefes decidieron celebrar la finalización de la estructura, organizando una pequeña fiesta en la azotea. Música, cervezas y carne asada sobre tambores cortados. Todo informal. Nadie imaginó que terminaríamos deseando no haber subido nunca. Éramos 15 personas, casi todos obreros y técnicos. Subimos al piso 30 en el montacargas, cargando cajas de cerveza y un altavoz portátil. A esa hora, el sol caía detrás de los edificios y desde arriba la ciudad parecía infinita. El encargado, Luis, conectó un generador portátil porque el suministro principal aún no estaba activo. Solo unas horas, lo justo para celebrar, dijo. Todo fue normal durante la primera hora. Música ochentera, risas, bromas. Pero cuando cayó la noche, alguien notó algo raro. Las luces del generador parpadeaban cada pocos segundos, como si hubiera un fallo de corriente. No le dimos importancia hasta que empezaron los ruidos. Venían del interior de la torre desde los pisos inferiores, golpes secos metálicos repetitivos. Pensamos que era el viento chocando contra las estructuras metálicas. Luego, un ascensor empezó a moverse solo, subiendo y bajando sin que nadie lo llamara. Luis fue a revisar, pero no regresó. Pasaron 10 minutos. Bajamos 2 para buscarlo, yo y un compañero, Rafa. Llevábamos linternas. En el piso 29 encontramos la puerta del montacargas abierta y el generador haciendo un ruido raro, como si ahogara el motor. El aire olía a plástico quemado. «Luis, ¿estás ahí?», grité. Nada, solo un zumbido. Caminamos hasta el hueco de obra donde debían estar las escaleras, pero una viga había caído y bloqueaba el paso. Cuando íbamos a regresar, escuchamos un sonido que aún hoy me despierta por las noches. Un golpe hueco, seco y después, el ruido inconfundible de algo arrastrándose por el suelo. La linterna de Rafa iluminó algo, un casco roto, con manchas oscuras. Era el de Luis. Intentamos subir de nuevo, pero el ascensor no respondía. Subimos por las escaleras de emergencia jadeando, y cuando llegamos a la azotea, el resto del grupo había desaparecido. Solo quedaban las mesas volcadas, las botellas en el suelo, y el altavoz reproduciendo la misma canción una y otra vez. Intentamos llamar con el móvil, pero no había señal. El generador, a medio gas, seguía alimentando las luces que parpadeaban cada vez más lento. Rafa gritó los nombres de los demás y su voz rebotó por la estructura vacía de la torre. Entonces, vimos algo en la orilla opuesta de la azotea. Una figura apoyada en la barandilla, inmóvil. Parecía alguien mirando hacia la ciudad. Nos acercamos con cuidado. Era uno de los compañeros, José. Estaba de pie, pero su cuerpo no se movía. Cuando le toqué el hombro, cayó hacia atrás como un saco. Estaba muerto. Su piel estaba fría y en el cuello tenía una marca profunda, circular, como si algo le hubiese apretado con una fuerza brutal. Rafa quiso correr hacia las escaleras, pero el portón metálico estaba cerrado con candado. Yo miré hacia el borde, hacia el vacío. Abajo, entre los pisos oscuros, vi luces moviéndose, pequeñas y blancas, como linternas, y una voz desde el hueco del ascensor nos llamó por nuestros nombres. La voz sonó tan clara que, por un instante, pensé que alguien más había sobrevivido, pero cuando Rafa y yo nos asomamos al hueco del ascensor, no vimos nada, solo la oscuridad interminable y el cable colgando, balanceándose. La voz volvió a escucharse más cerca. «Venid abajo. Aquí hay luz». Rafa me miró. Tenía el rostro blanco, los labios secos. «Eso no es Luis», susurró. Antes de que pudiera responder, el generador hizo un chasquido y se apagó. La azotea quedó sumida en una oscuridad densa, apenas rota por las luces lejanas de la ciudad. El silencio pesaba tanto que hasta mi respiración sonaba como un rugido. Y entonces, en esa negrura, se escuchó un golpe seco, justo detrás de nosotros. Giré la linterna. José, el muerto, ya no estaba donde lo habíamos dejado. Su cuerpo había desaparecido. El pánico nos hizo correr. Golpeamos el portón metálico hasta rompernos las manos, pero no cedía. Intenté llamar otra vez sin señal. Rafa gritaba el nombre de Luis, de los demás. La voz volvió más fuerte, resonando entre los pisos vacíos de la torre. 1. Falta 1.
El eco parecía moverse, como si bajara y subiera por los niveles. En ese momento entendí que no estábamos solos. Desde el hueco del ascensor empezó a subir una luz tenue, amarilla como de linterna o vela. Subía lentamente piso a piso. «No es posible», dije en voz baja. «No hay corriente». La luz se detuvo un par de pisos debajo. Luego un golpe. Después otro, como si algo escalara. El cable del ascensor vibró. Rafa retrocedió hasta el borde. «Si llega aquí, salto», dijo temblando. Le agarré del brazo. Nadie salta. Pero entonces el cable se tensó de golpe, y una mano o algo parecido se asomó por el borde del hueco. Estaba cubierta de polvo y sangre seca. Se movía despacio buscando apoyo. Rafa gritó y corrió hacia el extremo contrario. Yo retrocedí unos pasos y agarré una barra de hierro del suelo. Golpeé el cable con todas mis fuerzas. La mano desapareció. El golpe resonó en todo el edificio y la estructura respondió con un gemido metálico. Un instante después, una vibración recorrió el suelo bajo nuestros pies. Algo enorme se movía dentro de la torre, como si los ascensores cobraran vida. Los focos de obra en los pisos inferiores empezaron a encenderse uno a uno. Del piso 1 al 30 como un latido ascendente. «Mira eso», dijo Rafa, sin aliento. Las luces se detuvieron justo debajo de nosotros. Luego el generador de la azotea volvió a encenderse solo, pero no era el mismo sonido. El motor zumbaba más grave, irregular, y las luces titilaban con una frecuencia casi hipnótica. Y entonces lo vimos. En el centro de la azotea, donde antes estaban las mesas, había ahora una especie de montículo cubierto con una lona. Debajo algo se movía. Rafa se acercó muy despacio. Yo quería detenerlo, pero no podía moverme. Él tiró de la lona. Debajo había los cascos de nuestros compañeros, todos alineados, perfectamente limpios, y sobre ellos un cartel hecho con cinta adhesiva, escrito con marcador negro. «Cerrad la puerta antes de bajar». El viento sopló fuerte. Una ráfaga levantó polvo y papeles. Cuando miré de nuevo, Rafa ya no estaba. Solo su linterna rodaba por el suelo, todavía encendida, apuntando hacia el hueco del ascensor. Y la voz, ahora más clara que nunca, me susurró a unos centímetros del oído: «Falta uno». No corrí, no grité, solo me quedé quieto, con la linterna de Rafa parpadeando junto a mis pies, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Esa voz no era humana, no lo decía por el tono, sino por el vacío que dejaba detrás de cada palabra, como si absorbiera el aire. Me incliné sobre el hueco del ascensor. Abajo no había nada, solo oscuridad, pero se oían pasos lentos subiendo por las paredes metálicas. Cada sonido resonaba con un eco hueco, profundo, como si el edificio entero los repitiera. «Rafa», grité, aunque sabía que no iba a responder. El generador volvió a apagarse dejando un silencio total. La única luz provenía de los rascacielos cercanos, reflejada en los ventanales sin terminar de la torre. Me arrastré hacia el borde del techo. La caída era mortal, pero por primera vez saltar me pareció más seguro que quedarme allí. Entonces sonó mi móvil. Lo saqué del bolsillo, sin cobertura, sin señal, pero en la pantalla aparecía una llamada entrante. «Luis, Torre A», contesté temblando. «Luis, ¿dónde estás?» Durante unos segundos solo silencio. Luego su voz ronca, cortada por interferencias. «No bajéis. No cerréis la puerta». El teléfono se apagó. En ese momento el ascensor empezó a subir solo. El cable se tensó, el contrapeso chirrió, y la plataforma se detuvo justo a nivel de la azotea. La puerta se abrió con un chirrido lento. Dentro no había nadie, solo un casco, el de Rafa, apoyado en el suelo. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. La puerta empezó a cerrarse sola, y un impulso irracional me hizo saltar dentro justo antes de que se cerrara. El ascensor descendió sin que tocara nada. Pasó el piso 29, 28, 27, y siguió bajando más allá del nivel 0. Los números del panel continuaron descendiendo en negativo. 1, 2, 3. A medida que bajábamos, el aire se hacía más denso y olía a quemado, a cable recalentado. El ruido del motor se volvió más grave, hasta convertirse en un zumbido casi biológico, como un latido. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron. Ante mí, un pasillo de hormigón húmedo con cables colgando y agua goteando desde el techo.
No había señal de construcción reciente. Era antiguo, demasiado. Caminé despacio con el casco de Rafa en la mano. El suelo estaba cubierto de polvo, salvo por una serie de huellas frescas que llevaban hacia una puerta metálica al fondo. Me acerqué. Tenía un cartel oxidado. Subnivel técnico, acceso restringido. Empujé la puerta. Dentro había una sala circular, con las paredes cubiertas de paneles eléctricos antiguos. En el centro, 6 sillas metálicas dispuestas en círculo, todas ocupadas. Mis compañeros, todos quietos, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba. En sus cuellos las mismas marcas circulares, sobre cada uno. Un cable negro descendía del techo y se perdía en una caja metálica que vibraba suavemente. Y al fondo, una pantalla encendida mostraba la cámara de la azotea, donde yo ya no estaba. La imagen mostraba el hueco del ascensor abierto. De él salía humo, y una sombra que trepaba lentamente hacia arriba. Volví la mirada hacia el techo. Los cables temblaban y del punto donde se unían cayó una gota espesa, caliente, sobre mi mejilla. Era sangre. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizado, observando a mis compañeros inmóviles. El zumbido de la caja metálica se hizo más fuerte, como si respirara. Los cuerpos parecían conectados a algo invisible. Entonces uno de ellos, José, el primero que había encontrado muerto arriba, movió la cabeza, muy despacio. Sus ojos vidriosos giraron hacia mí. «Falta uno», susurró. Solté el casco y retrocedí hasta golpearme con la pared. Las luces del techo parpadearon, y una tras otra comenzaron a apagarse, hasta que la sala quedó iluminada solo por el resplandor rojizo de la pantalla. En ella, la cámara de la azotea mostraba ahora algo nuevo. La lona que antes cubría los cascos se movía sola, agitada por dentro, como si algo respirara bajo ella. Una alarma empezó a sonar en algún punto del edificio. Un pitido constante, interrumpido por el ruido de los ascensores moviéndose sin control. Corrí hacia la puerta del pasillo, pero se cerró con un golpe seco. Golpeé el metal, grité, pedí ayuda. La única respuesta fue la voz metálica del interfono de seguridad. Evacúe el nivel inferior. Sistema en reinicio. No entendía nada. La torre no debía tener ningún nivel inferior. La caja del centro empezó a emitir un chasquido eléctrico, y los cables se tensaron. Uno de los cuerpos cayó hacia adelante, sin vida. Luego otro, y otro, uno a uno, hasta quedar todos en el suelo. El olor a ozono llenó la habitación. Me cubrí el rostro y tiré de los cables para intentar liberar el paso. Pero en cuanto toqué uno, una descarga me sacudió todo el cuerpo. Caí al suelo. En el último destello de la lámpara, vi que los ojos de los muertos estaban abiertos, brillando débilmente. Me arrastré hasta la pantalla. En ella la cámara de la azotea ya no mostraba humo, sino una figura en pie frente al borde. Era Rafa, o alguien que tenía su misma forma. Me miraba directamente, aunque sabía que era imposible que me viera. Levantó una mano y señaló hacia abajo, hacia donde yo estaba. El interfono volvió a encenderse. La voz esta vez era humana, urgente. «¿Hay alguien en el subnivel técnico?» «Salga de ahí, el ascensor se va a reiniciar». Corrí hacia la puerta. La empujé con todas mis fuerzas y esta vez cedió. El pasillo estaba oscuro, inundado parcialmente por agua. Seguí las luces de emergencia hasta el montacargas. Entré y presioné todos los botones, desesperado. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir, pero no hacia arriba. Los números seguían bajando. 6, 7, 8. El ruido del motor se volvió ensordecedor. El metal del techo se deformó y un olor a quemado me hizo toser. Entonces el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. No era otro nivel. Era la misma azotea, pero vacía, sin generador, sin mesas, sin cuerpos. Solo el viento soplando. Caminé hasta el borde. Desde allí la ciudad seguía iluminada, tranquila, como si nada hubiera pasado. Di un paso hacia atrás y tropecé con algo. Un casco, el mío. En su interior una tarjeta plástica limpia con letras blancas que brillaban bajo la luna. Proyecto Torre A. Técnico. Mi nombre. Fecha de baja. 22/09/2019. Pero esa era la fecha de aquella noche. De repente, todos los focos de los edificios alrededor se apagaron al mismo tiempo, y desde la torre escuché, desde el hueco del ascensor, la misma voz final
profunda y metálica, arrastrando las palabras como una corriente eléctrica. El ciclo se completa. Repetir. El suelo tembló y todo se volvió negro. Dicen que la torre nunca llegó a inaugurarse. Hubo un incendio inexplicable durante la obra y los archivos del proyecto se perdieron. Años después, algunos vigilantes aseguran ver luces en la azotea cada 22 de septiembre y escuchar una voz que repite entre los pisos vacíos: falta uno. Siempre he sido conductor de UTC. Lo que más me gusta del trabajo son los turnos nocturnos. Menos tráfico, menos conversación. Esa noche, sin embargo, desearía no haber aceptado el último viaje. Era un trayecto corto, apenas 15 minutos, desde una urbanización en la sierra hasta una finca donde, según la APE, se celebraba una reunión privada. El cliente se llamaba Daniel, 20 y tantos, trajeado, perfume caro. Subió al coche sin saludar. Iba hablando por teléfono, nervioso, murmurando cosas sobre la lista y el acceso. Al llegar al destino, una carretera sin farolas y una verja abierta, me pidió que lo esperara 15 minutos. Acepté, pensando en el suplemento nocturno. La finca era enorme, con árboles altos a ambos lados del camino y un resplandor naranja al fondo, donde se escuchaba música. No una fiesta cualquiera. Era un sonido grave, repetitivo, como percusión tribal mezclada con bajos electrónicos. Desde donde estaba, se veían sombras moverse bajo luces rojas. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Daniel no regresaba. Intenté llamarlo por la app, pero ya no figuraba como pasajero activo. Mientras decidía irme, alguien tocó el cristal de la ventana. Era una chica, joven, despeinada, con el maquillaje corrido. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. «Por favor, llévame», susurró. «No digas nada». La dejé entrar sin pensarlo. Apenas cerró la puerta, otro coche apareció detrás de nosotros con las luces largas. La chica se agachó en el asiento. «Arranca». «No te pares, por favor». Pisando el acelerador, tomé el camino de regreso a la carretera principal. Las luces del coche detrás nos siguieron unos metros, luego se detuvieron. Cuando miré por el retrovisor, vi 3 personas de pie frente a la verja, inmóviles observándonos. Conduje en silencio hasta llegar a una gasolinera. Ella respiraba entrecortado. ¿Qué pasó ahí?, pregunté. Tardó en responder. No era una fiesta, era una selección. A algunos los dejan entrar, a otros no. Yo me fui antes de que eligieran. Noté que le temblaban las manos. Quise ofrecerle agua. Pero cuando abrí la guantera para buscar una botella, vi un sobre que no estaba antes. Blanco, sin sello. Lo abrí. Dentro había una tarjeta con una dirección escrita a mano. Finca Los Olivos, Kilómetros 14, Acceso Norte. Era el mismo lugar donde la había recogido. «¿Quién te dio esto?», le pregunté. «Yo no». Se detuvo mirándome con horror. «Estaba en tu coche cuando subí». En ese momento mi teléfono sonó. Era una llamada desde número privado. Contesté. Nadie habló. Solo se oía la misma música que sonaba en la finca, los tambores y el bajo, repitiéndose una y otra vez. La chica me miró, pálida. «¿Te siguieron?». Colgué y miré por el espejo retrovisor. En el extremo de la carretera, un coche negro se acercaba lentamente, sin luces. Aceleré. La chica lloraba en silencio. «No vuelvas», me dijo. «Si vuelves no te dejarán salir». Conduje hasta dejarla en la estación de autobuses. Ni siquiera me pidió llevarla a casa. Solo se bajó y desapareció entre los andenes. Pensé que todo había terminado, hasta que volví a mirar el espejo. En el asiento trasero, donde ella había estado, había una tarjeta nueva igual a la anterior. Pero esta vez, la dirección era distinta. KM 17, entrada este, y al dorso, con tinta fresca, una frase escrita a mano. Siguiente turno confirmado. 3:00 AM. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el coche, con la tarjeta en la mano, intentando convencerme de que era una broma. Pero el papel olía a gasolina y tierra, y la tinta aún estaba húmeda. No había nadie a quien contárselo sin sonar paranoico, así que hice lo peor que podía hacer. Volví al lugar. A las 3:45, ya estaba en la carretera del kilómetro 17. El acceso este no tenía cartel, solo una verja medio abierta y un camino de tierra que se adentraba entre los pinos.
Apagué las luces y avancé despacio, con el motor casi al ralentí. A los pocos metros, vi luces a lo lejos, filtrándose entre los árboles. Era la misma música de la noche anterior, ese ritmo de tambores y graves que te hacía vibrar el pecho, pero esta vez no había coches aparcados ni gente entrando, solo un resplandor naranja, intermitente como fuego o antorchas. Dejé el coche a un lado y caminé. El suelo estaba cubierto de barro fresco y huellas recientes. Cada paso parecía hundirse más. A medida que me acercaba, el olor cambió. Ya no era madera ni alcohol, sino algo metálico, ácido, como sangre caliente. Llegué a un claro. Allí había una gran carpa blanca, sin logotipos ni luces de colores, solo una entrada abierta, de la que salía el resplandor rojizo. Desde fuera se oían voces murmurando algo en un tono bajo y uniforme, como una oración. Saqué el móvil para grabar, pero la pantalla se quedó en negro. Ni linterna, ni cámara, ni señal. Todo muerto. Me asomé al interior. Dentro había una docena de personas vestidas de traje en círculo. En el centro, sobre una mesa metálica, alguien tendido boca arriba. No se movía. 2 hombres con guantes colocaban algo sobre su pecho, una placa conectada por cables a una máquina portátil. Cada vez que la encendían, el cuerpo se estremecía. No parecía una fiesta. Era un ritual o una prueba. Retrocedí despacio sin hacer ruido, pero una mujer cerca de la entrada me vio. Sus ojos se clavaron en mí. Llevaba una máscara blanca y aún así noté su sonrisa. «Ya está aquí», dijo con voz tranquila. Las luces se apagaron. Todo. Solo el zumbido de la máquina siguió unos segundos más. Luego silencio. Corrí. Tropecé, caí, me levanté a ciegas. Cuando por fin vi el coche, las luces de freno estaban encendidas. El motor arrancó solo. Las puertas estaban abiertas. Dentro, el asiento del pasajero estaba empapado como si alguien hubiera estado sentado allí. Me lancé al volante y arranqué a toda velocidad. No miré atrás hasta llegar a la carretera principal, pero cuando lo hice, vi una figura parada junto a la verja. La chica de la noche anterior. Me hacía una señal con la mano como pidiéndome que regresara. En el asiento del copiloto sobre el charco oscuro, había una carpeta manchada con barro. Dentro un documento con membrete de Fundación Vértice. En la esquina inferior, en letras pequeñas, selección de sujetos, etapa Teresa, zona este, y más abajo, una lista de nombres. El mío era el último. No recuerdo haber conducido de vuelta a casa, solo que cuando el sol empezó a salir, seguía al volante, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante y la carpeta de la Fundación Vértice en el asiento del copiloto. La abrí en un semáforo, con las manos temblando. Las primeras páginas eran listas de nombres, direcciones y fechas. Muchos de los nombres tenían una palabra escrita al margen, aprobado o rechazado. El mío no tenía nada. En la última hoja había una foto tomada desde atrás. Era mi coche, aparcado frente a la gasolinera donde había dejado a la chica. La imagen estaba fechada 2 horas antes de que yo llegara allí. A las 9 de la mañana fui a la comisaría. El policía que me atendió hojeó la carpeta con desgana. ¿Y dice que esto se lo dejaron en el coche? Sí, anoche. Hay gente haciendo algo ahí arriba en la finca. Ritos o experimentos, no sé. ¿Y usted entró sin permiso?, preguntó levantando la ceja. No insistí. Me di cuenta de que no iban a creerme. Devolvió los papeles a la carpeta y me pidió que no volviera a acercarme a esa propiedad privada. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Agradecemos su participación. Le enviaremos instrucciones finales. No contesté. Tiré la tarjeta SIM, apagué el móvil y me encerré en casa. Pero a medianoche, escuché el sonido de un coche aparcando frente al edificio. No miré por la ventana, pero el ruido del motor se mantuvo encendido varios minutos, constante. Al final me asomé. Era un BTC idéntico al mío. En el asiento del conductor alguien con la cabeza gacha. Al bajar para comprobarlo, el coche ya no estaba. Solo un sobre el capó del mío. Dentro, una llave electrónica y una nota. Último servicio. Finca Los Olivos, acceso norte. Recogida 2:55 AM. Quise ignorarlo, pero el miedo y la curiosidad me consumían. Revisé las noticias. Nada sobre aquella organización ni sobre desapariciones.
Busqué Fundación Vértice en Internet. Solo aparecían páginas en blanco o enlaces caídos. Pero en la sección de resultados patrocinados había uno, único. Vértice. Reclutamiento cerrado. La descripción decía: nos vemos en el último tramo. A las 2:30, el interfono sonó. Fui hasta la ventana. Un hombre con traje oscuro me esperaba al pie del portal. Servicio de recogida, dijo mostrando una tarjeta que llevaba mi nombre y una foto mía tomada esa misma mañana. Me quedé helado. No he pedido ningún coche. Lo sabemos, pero está confirmado. Cerré la ventana, apagué las luces y me escondí tras la cortina. El coche siguió allí 15 minutos, luego se fue. Pensé que había terminado, pero cuando revisé el teléfono fijo, que hacía meses no usaba, parpadeaba un mensaje nuevo. Lo reproduje. Era una grabación distorsionada. De fondo se oía el ruido de un motor. Una voz femenina decía: no corras, ya estás dentro. La puerta solo se abre hacia un lado. Entonces silencio. Salí al balcón y miré hacia la calle. Un coche negro se alejaba despacio. En el parabrisas trasero una palabra escrita con el polvo: seleccionado. Y por primera vez en mi vida, sentí que no quedaba ningún lugar al que huir. Las siguientes noches fueron un infierno. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía la carpa blanca, el cuerpo en la mesa y aquellas luces rojas pulsando al ritmo de los tambores. Dejé el trabajo, pero los mensajes no cesaban. A veces llegaban por correo físico, otras por voz en el buzón del teléfono fijo, aunque la línea estuviera desconectada. Todos decían lo mismo: último servicio confirmado. No faltes. El 3 de agosto a las 2:50 am, escuché el sonido del motor de un coche frente a mi edificio. No miré, pero lo supe. Era el mismo motor, con ese ralentí irregular que se me había grabado en la cabeza. Minutos después el interfono sonó. No contesté. A los pocos segundos una voz masculina habló a través del micrófono roto del portal. Sabemos que sigues dentro. Solo será un viaje. Te prometemos que al final entenderás. No recuerdo cómo, pero lo siguiente que sé es que ya estaba dentro del coche. Quizá me drogaron, o quizás simplemente me rendí. La carretera pasaba veloz frente al parabrisas, sin luces, sin curvas reconocibles. A mi lado el conductor iba en silencio, traje negro, rostro oculto bajo una gorra. Cuando miré el marcador del GPS no mostraba mapa, solo una palabra: llegando. Llegamos a un edificio industrial abandonado. El conductor me indicó que bajara. Dentro, un pasillo iluminado por fluorescentes me llevó hasta una gran sala. No era la finca, era un almacén. Había otras personas, unas 20, de pie, inmóviles, con el mismo traje que yo. No recordaba habérmelo puesto, pero lo llevaba. Frente a nosotros una pantalla gigante se encendió. En ella apareció un símbolo. Un triángulo invertido con una línea cruzando el centro. Luego, una voz femenina, la misma de los mensajes, habló con calma. Bienvenidos a la última fase. Vértice existe porque ustedes existen. Su miedo es el inicio de la forma. En la pantalla empezaron a proyectarse videos de las noches anteriores. Mi coche, la gasolinera, la chica, la carpa. Todo grabado desde distintos ángulos, incluso desde dentro de mi vehículo. La voz continuó. Cada conductor abre una ruta. Cada ruta necesita su reemplazo. Hoy, tú lo cerrarás. De repente las luces se apagaron. Un haz rojo iluminó el suelo frente a mí. Allí una mesa metálica igual a la de la carpa. 2 hombres con guantes se acercaron y me sujetaron de los brazos. No grité. Era como si todo se moviera en un sueño viscoso. Me recostaron. Me pusieron algo frío sobre el pecho. La voz habló por última vez. Bienvenido al vértice, número 14. Sentí un golpe seco. Una descarga eléctrica que me recorrió entero. Todo se volvió negro. Desperté dentro de mi coche al amanecer, aparcado en la misma gasolinera donde había dejado a la chica aquella primera noche. En el espejo retrovisor, mi reflejo tenía una pequeña marca circular en el cuello, como una quemadura. En el asiento del copiloto había una carpeta nueva, limpia, con un solo papel dentro. Conductor asignado, zona este. Recolección 03.00 am, y debajo, una nota escrita con mi propia letra. Recuerda no mirar atrás. A veces cuando conduzco por la autopista,
Veo otros coches negros aparcados en la distancia, con las luces apagadas, todos con el mismo número pintado discretamente en la matrícula, 14. Y sé que dentro, otro conductor está esperando su turno para recoger a alguien más. Era la despedida de soltero de mi amigo Rubén. Todo el grupo insistió en celebrarlo a lo grande, así que alquilaron una casa rural cerca de Toledo, en medio de la nada. Yo dudé hasta el último momento. Nunca me gustaron las borracheras colectivas ni los chistes de mal gusto. Pero Rubén había sido como un hermano en la universidad. Me convenció con una frase: solo los de siempre. Nada raro, te lo prometo. Llegamos un viernes por la tarde, 9 personas. La casa era enorme. Una construcción antigua con paredes de piedra y una piscina vacía en el patio trasero. El casero nos recibió con prisa, nos dejó las llaves y una advertencia: no usen la bodega. Está clausurada desde hace años. Pensé que era una de esas advertencias absurdas para mantener el misterio. La noche empezó normal. Carne a la parrilla, cerveza, música alta. A eso de las 2 alguien, creo que fue Dani, propuso bajar a la bodega a ver qué escondía el viejo. Todos rieron, y pese a mis objeciones, bajamos con linternas. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero bastó una patada para romperla. El aire que salió era pesado, húmedo, con olor a moho y algo más, como metal oxidado. Las escaleras llevaban a una sala amplia, con barriles antiguos y paredes cubiertas de polvo. En una esquina había una mesa con botellas vacías, algunas con etiquetas ilegibles, y al fondo una puerta de madera carcomida. Rubén, siempre el valiente, la empujó. Detrás había una habitación pequeña, con un espejo grande en la pared y, frente a él, una silla metálica atornillada al suelo. En el espejo, grabadas con algo punzante, se leían palabras apenas legibles: no los despiertes. Dani lo tomó como broma. Se sentó en la silla y fingió estar poseído. Los demás reían grabando con sus móviles. Yo solo miraba mi reflejo. Había algo extraño. El espejo no mostraba la habitación como era. En la imagen, las botellas de la mesa estaban de pie, llenas, y detrás de nosotros había más gente, personas que no estaban allí. Les pedí que saliéramos. Rubén me tomó el hombro. Vamos, Javi, ¿qué te pasa? Es solo un espejo viejo. Pero en ese momento Dani se puso de pie de golpe. Tenía la mirada vacía. ¿Lo escucháis?, dijo. Están cantando, nadie dijo nada. El silencio era absoluto, pero él insistía mirando al techo con los ojos muy abiertos. Arriba, están arriba, subimos corriendo. En el salón, la música se había detenido sola y las luces parpadeaban. Afuera, el generador que alimentaba la casa vibraba como si algo lo forzara desde dentro. De repente, un golpe sacudió el techo, tan fuerte que una lámpara cayó al suelo. Luego otro y otro, como pasos pesados caminando justo sobre nuestras cabezas. Salimos al patio. No había nadie. La noche estaba cerrada, sin luna, pero desde las ventanas del piso superior se veía movimiento. Sombras cruzando de un lado a otro. Rubén fue el primero en entrar otra vez. Yo le grité que no lo hiciera, pero ya estaba dentro. Lo seguimos, con el corazón latiendo en las sienes. La escalera crujía con cada paso. Cuando llegamos arriba, el pasillo estaba vacío, todas las puertas cerradas, menos una, la del desván. De allí salía una luz tenue. Rubén empujó la puerta. Dentro no había nadie, solo una mesa redonda con 9 copas perfectamente alineadas, y sobre cada una, un papel doblado con nuestro nombre. Nadie habló durante varios segundos. La mesa, las copas, los papeles con nuestros nombres. Todo estaba dispuesto con precisión enfermiza. Dani, aún pálido, se acercó el primero. Tomó una de las copas, la suya, y la levantó a la luz. Dentro había un líquido espeso, casi negro, con un olor metálico. «Debe ser vino», dijo Rubén, aunque su voz sonaba hueca. Yo lo sabía, no era vino. Aquello olía a sangre. Les grité que no tocaran nada, pero Dani, entre risas nerviosas, se llevó la copa a los labios. Apenas rozó el líquido y escupió de inmediato. «Joder, esto está podrido», dijo limpiándose la boca con la manga. En ese instante una ráfaga de aire gélido recorrió el desván y las luces se apagaron. El generador rugió abajo como si alguien lo hubiese golpeado.
La oscuridad fue total durante 3 segundos. Cuando volvió la luz, las copas estaban vacías, y los papeles ya no tenían nuestros nombres. Cada uno mostraba una sola palabra escrita con la misma tinta oscura. 1. Rubén miró alrededor, buscando cámaras ocultas o algún truco. Tiene que ser una broma del casero, o de alguno de vosotros. Pero nadie se reía. Bajamos en silencio al salón. El aire estaba más pesado. En el suelo, las botellas que habíamos dejado vacías ahora estaban llenas de nuevo, alineadas perfectamente en el centro de la habitación. La música del altavoz portátil se encendió sola. Una voz femenina, suave, repetía algo en un idioma que ninguno entendía. Dani empezó a sangrar por la nariz. No era un simple goteo, era un hilo constante. Se llevó las manos a la cara y cayó de rodillas. Rubén y yo lo sostuvimos, pero su cuerpo se estremecía como si recibiera descargas eléctricas. De pronto, su teléfono vibró. En la pantalla, una notificación. Faltan 8. Rubén lo soltó de golpe. Dani dejó de moverse. Su cuerpo quedó rígido, los ojos abiertos, sin vida. La música cesó. Todo se quedó en silencio otra vez. Intenté llamar a emergencias, pero no había señal. Rubén corrió al patio para arrancar el generador, pero volvió segundos después, blanco como el papel. No hay generador, dijo. Solo cables cortados. Entonces sonó un golpe en la puerta principal. 3 golpes lentos, firmes. Nos congelamos. Miré por la ventana. Afuera no había nadie, solo la noche abierta y los árboles meciéndose. Otro golpe. Luego una voz, la misma del altavoz, susurró desde el otro lado de la puerta. Faltan 8. Rubén se acercó con una botella rota en la mano. Grité que no abriera, pero lo hizo. La puerta se abrió de par en par, mostrando el patio vacío. Sin embargo, las luces exteriores se encendieron todas a la vez. En la pared de piedra justo frente a la casa, habían escrito algo con pintura roja, letras grandes que goteaban. 1. En el suelo, junto a la piscina vacía, una sombra se movió. No una persona, una forma, como si alguien estuviera debajo del agua inexistente, empujando desde abajo. Rubén dio un paso atrás, murmurando mi nombre. No estamos solos. Y entonces la voz volvió, más cerca, como si hablara desde dentro de la casa. Ahora faltan 7. Rubén y yo subimos corriendo las escaleras, sin mirar atrás. El cuerpo de Dani seguía en el suelo, pero ahora estaba boca abajo, aunque ninguno de los dos lo había tocado. Cerramos la puerta del desván y atrancamos con una mesa. La casa entera parecía respirar. Cada pocos segundos se escuchaba un crujido en las paredes, un eco profundo que venía del subsuelo, como si algo enorme se moviera debajo de nosotros. ¿Qué está pasando, Javi?, preguntó Rubén con la voz quebrada. ¿Qué coño es eso de faltan 7? No supe qué responder. Solo podía pensar en el espejo del sótano y las palabras grabadas. No los despiertes. Tomé el teléfono de Dani. Estaba encendido, aunque la pantalla parpadeaba. En el historial de mensajes había uno nuevo, sin número. 1 se fue. Sigue el siguiente. Rubén comenzó a maldecir y buscó una salida por las ventanas, pero todas estaban cerradas con pestillos desde fuera. Cuando trató de romper una, el cristal no cedió. No era vidrio normal, sino una especie de acrílico grueso, casi blindado. Entonces escuchamos pasos en el piso de abajo. Lentos, medidos, subiendo escalón por escalón. No abras, le dije apenas respirando, pero Rubén no me escuchó. Cogió una pata de mesa y se acercó a la puerta. Los pasos se detuvieron justo detrás. ¿Quién anda ahí?, gritó. Silencio. Luego, una risa suave. La voz de Dani, claramente reconocible. Solo quedamos 7, Rubén. La puerta se abrió sola. No hubo viento ni empujón. Simplemente se movió hacia adentro con un chirrido seco. El pasillo estaba vacío, pero el suelo del rellano estaba mojado como si alguien hubiera salido de una piscina. Rubén retrocedió, pálido. No puede ser, susurró. Lo vi muerto. El móvil en mi mano vibró otra vez. Un nuevo mensaje. No los despiertes. En ese instante un golpe brutal resonó en el piso inferior, como si algo hubiese caído. Corrimos escaleras abajo.
La puerta del desván que habíamos cerrado con la mesa estaba ahora abierta de par en par. Dentro, todas las copas que habían desaparecido antes estaban otra vez sobre la mesa, llenas hasta el borde con el líquido oscuro. Y esta vez, en cada papel había un número nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los cuerpos de nuestros amigos, los que se habían quedado dormidos antes de la medianoche, estaban sentados alrededor. Inmóviles, los ojos abiertos, Rubén gritó, pero ninguno reaccionó. Solo un murmullo se elevó de sus gargantas al unísono, como un canto grave antiguo. Las copas vibraban con cada palabra que decían. Entonces uno de ellos, con la voz distorsionada, recitó despacio: «Faltan 2». Rubén tropezó y cayó de espaldas. Cuando lo ayudé a levantarse, sus manos estaban cubiertas de sangre. La pared detrás de él tenía escrita la misma palabra, repetida una y otra vez con dedos manchados. 1, 1, 1. Intenté arrastrarlo fuera, pero las luces comenzaron a apagarse, una por una. En la última fracción de segundo antes de que la oscuridad nos tragara, vi mi reflejo en el espejo de la pared. Detrás de mí había 9 figuras, todas idénticas a nosotros, pero con los ojos negros y una sonrisa rígida, y una de ellas susurró desde el cristal: «Ahora solo faltas tú». La oscuridad fue absoluta, ni el sonido del viento, ni el crujir de las maderas, ni siquiera mi propia respiración. Era como si la casa hubiese quedado suspendida en un vacío espeso. Extendí la mano buscando a Rubén, pero mis dedos solo encontraron aire. Encendí la linterna del móvil. Estaba en el mismo desván, pero ya no había mesa, ni copas, ni cuerpos. Solo el espejo. El cristal estaba limpio, sin letras, sin polvo, reflejando la luz con una nitidez imposible. Me acerqué despacio. En el reflejo el desván sí tenía las copas, y las figuras seguían sentadas rígidas con las manos sobre las rodillas. Uno de ellos levantó la cabeza. Era Rubén. «Javi», dijo con una voz hueca que no salía del aire, sino desde dentro del espejo. «Ven». Retrocedí. «No», susurré. «Tienes que venir», repitió sonriendo. «Falta 1». La superficie del espejo comenzó a ondular como agua. Pude ver mi propio reflejo moverse de forma diferente, con medio segundo de retraso. Mi otro yo levantó la mano y al hacerlo, la imagen del espejo se abrió, mostrando una escalera descendente donde antes solo había pared. El aire cambió. El olor a hierro, humedad y algo podrido inundó la habitación. No sé qué me impulsó. Quizá el miedo o la idea absurda de que Rubén aún podía estar vivo. Crucé el marco. La sensación fue como atravesar agua fría. Al otro lado había un pasillo estrecho, con las paredes cubiertas de espejos más pequeños, todos reflejando mi imagen con ligeras variaciones. En uno sangraba por la nariz, en otro tenía los ojos en blanco, en otro no respiraba. Avancé. Al fondo, una puerta de madera entreabierta dejaba pasar una luz cálida. Entré. Era la misma bodega donde habíamos estado, pero diferente, más limpia, más ordenada, como si el tiempo se hubiese invertido. En el centro, 9 sillas metálicas formaban un círculo. En 8 de ellas estaban mis amigos, inmóviles, respirando con dificultad. En la 9ª, vacía, había una placa con mi nombre. Rubén levantó la vista. «Te lo dije», murmuró. «Teníamos que brindar». Intenté correr hacia él, pero algo invisible me sujetó por los brazos. El aire se volvió pesado. En la pared el espejo grande del desván empezó a reflejar la escena desde otro ángulo. Nosotros, atrapados, cada uno con un tubo negro conectado al pecho. Un líquido oscuro subía por ellos, alimentando algo al otro lado del cristal. Y entonces lo vi. 9 figuras idénticas, pero del otro lado del espejo, bebiendo lentamente de copas llenas del mismo líquido. En sus rostros, sonrisas que no eran nuestras. Rubén gritó. La habitación tembló. Los tubos se tensaron. Intenté arrancarlos, pero el espejo estalló con un sonido seco. Todo se volvió blanco. Desperté en el jardín con la luz del amanecer. No había rastro de la casa, solo la piscina vacía y el marco del espejo clavado en la tierra, aún húmedo. A mi lado, un papel doblado. Lo abrí, decía con mi letra: «1 se fue».
Faltan 8. Desde entonces, cada vez que me miro en un espejo noto un pequeño desfase, un movimiento que mi reflejo hace un segundo antes que yo, y en las noches de luna nueva, puedo oír muy bajo las voces desde el otro lado contando en susurros. 6, 7, falta 1. Nunca olvidaré aquella fiesta porque fue la última vez que creí estar entre amigos. Fue una reunión improvisada en un bloque recién rehabilitado del centro de Valencia. El piso todavía olía a pintura y cemento. Clara, una compañera de trabajo, había conseguido las llaves prestadas del promotor para celebrar su cumpleaños allí, antes de que entraran los nuevos inquilinos. Solo los de confianza, dijo. Éramos 8 en total. Música desde un altavoz pequeño. Botellas sobre una encimera de cocina sin montar, colchones inflables en el suelo. Todo parecía inocente, aunque el lugar tenía algo extraño. El ascensor no funcionaba y las ventanas estaban selladas con cinta de obra. A medianoche, alguien propuso hacer un juego. Verdad o reto, versión hardcore. Nada fuera de lo común al principio. Confesiones, retos absurdos. Hasta que Clara sacó una cámara vieja de mano. Vamos a grabarlo, así quedará de recuerdo. Bromeó. El aparato era un modelo antiguo, con una cinta VHS pequeña. No entendí por qué lo traía si todos teníamos móviles, pero ella insistió. El juego continuó, y la cámara pasaba de mano en mano. En cada ronda, uno debía grabar a otro haciendo el reto. A mí me tocó grabar a Leo, un tipo tranquilo cuando le desafiaron a bajar al garaje y traer algo de prueba de valentía. Bajó riendo con una linterna. Pasaron 10 minutos, luego 15. Cuando quisimos llamarle no había cobertura. Clara revisó la cámara y rebobinó la cinta. En la grabación, Leo se veía bajando por las escaleras, cantando para disimular el miedo. Al llegar al garaje, enfocó los coches cubiertos por lonas de polvo. Luego se detuvo frente a uno. En el reflejo del parabrisas, una figura se movió detrás de él. La cámara cayó. Se oyeron pasos, respiración agitada y después un golpe sordo. La cinta terminó con la imagen fija de un muro de hormigón y un sonido débil, repetitivo, como un zumbido eléctrico. Nadie habló. Clara intentó reírse diciendo que era una broma, pero cuando bajamos al garaje, Leo no estaba. Su linterna yacía en el suelo encendida. El coche que había grabado ya no tenía lona, y su interior estaba vacío, pero el asiento trasero estaba manchado con algo oscuro, todavía húmedo. Volvimos arriba corriendo. La puerta del piso estaba cerrada con cerrojo. Ninguno recordaba haberlo echado. Intentamos abrir, pero no giraba. Clara llamó al casero por teléfono, pero el número no existía. De pronto, la televisión, que no estaba conectada a nada, se encendió sola. En la pantalla aparecía la grabación en directo de nosotros mismos. En ese momento, dentro del piso, pero detrás de nuestro grupo en la imagen, se veía una nueva persona, un hombre alto, con casco de obrero y la ropa cubierta de polvo. ¿Quién está grabando eso?, susurró alguien. La cámara de Clara seguía encima de la mesa apuntando al suelo. Nadie la tocaba. El hombre de la pantalla alzó la cabeza, miró directamente a la cámara y murmuró algo que el micrófono apenas captó. Todavía no os habéis ido. El televisor se apagó con un chasquido, y en ese mismo instante, los focos del techo empezaron a parpadear, uno a uno. Cuando se encendieron de nuevo, la cámara ya no estaba sobre la mesa, y donde había estado, alguien había dejado una cinta nueva, con una etiqueta escrita a mano, parte 2. La etiqueta decía parte 2, pero nadie recordaba haber traído otra cinta. Clara, que ya no sonreía, la sostuvo unos segundos antes de meterla en la cámara. Nadie la obligó. Era como si todos quisiéramos saber qué venía después, aunque el aire se hubiera vuelto espeso y el silencio pesara más que la curiosidad. Al presionar play, la pantalla mostró el mismo piso donde estábamos, pero con diferencias. Las luces eran más tenues, la pintura de las paredes estaba descascarada, y las ventanas, que nosotros habíamos visto selladas, estaban abiertas de par en par. Se escuchaban risas, voces, y cuando la cámara giró hacia la encimera nos vimos a nosotros mismos. O versiones nuestras, éramos nosotros pero más pálidos, con los ojos hundidos,
como si lleváramos días sin dormir. Clara en la grabación se acercó a la cámara y dijo con tono burlón: «No repitáis el juego». Luego se escuchó un golpe en la puerta, fuerte, seco, y la cinta se cortó en estática. Leo, o lo que creímos que era Leo, apareció un segundo después. Entraba por la puerta del garaje tambaleándose, cubierto de polvo gris. La cámara se acercó a su cara. La piel de sus mejillas estaba agrietada, los labios resecos. Susurró algo inaudible y la imagen se distorsionó. La cinta se detuvo sola. El silencio posterior fue insoportable. Clara tiró la cámara al suelo. «Ya está bien. Es un montaje», dijo, aunque su voz temblaba. «Alguien lo ha preparado para asustarnos». Pero cuando miramos a la mesa donde había estado la cinta, ya no estaba. Y sobre la superficie, el polvo había formado una palabra clara, escrita con un dedo: «Repetid». Un ruido proveniente del pasillo nos hizo girar. Pasos lentos, pesados, uno luego otro. Alguien o algo subía las escaleras. Corrimos hacia la puerta, pero el cerrojo seguía atascado. Detrás de nosotros el televisor volvió a encenderse, sin que nadie lo tocara. En la pantalla, la cámara de seguridad del edificio mostraba la escalera. En el último tramo una silueta subía despacio. Era Leo. O su cuerpo. La imagen parpadeaba, y con cada destello parecía más cerca. Clara lanzó un grito y desconectó el televisor de la pared, pero el aparato siguió encendido. En la pantalla, la cámara ya no mostraba la escalera, sino el salón donde estábamos nosotros. Solo que faltaba una persona. «¿Dónde está Mario?», preguntó alguien. Todos miramos alrededor. No estaba. Ni su abrigo ni su mochila. Subí la vista hacia el televisor y lo vi. Mario en la pantalla, en el garaje, caminando entre los coches cubiertos de polvo, grabado como Leo. Se detuvo frente a la cámara y dijo, con voz hueca: «Segunda parte». Y justo después, el ascensor, que hasta ese momento no funcionaba, se encendió con un ding perfecto, rompiendo el silencio. Las puertas se abrieron solas. Dentro, sobre el suelo metálico, una cinta nueva esperaba. La etiqueta decía parte 3. Clara empezó a llorar. Nadie se movía. El ascensor seguía abierto, como si esperara que alguien bajara a buscarla. Entonces escuchamos a Mario, desde el televisor: «No me dejéis solo». Nadie quería acercarse al ascensor, pero el silencio era peor que el miedo. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando nuestras sombras contra las paredes húmedas del edificio. Clara respiraba agitada, con las manos cubriéndose la boca. El resto nos mirábamos sin saber qué hacer. Al final, el más joven del grupo, Iván, dio un paso adelante. «Si no bajo, no vamos a saber nunca qué pasa», dijo. Le pedí que no lo hiciera, pero entró. El ascensor se cerró con un sonido seco, automático. Los números del panel empezaron a descender. 0, 1, 2. En el monitor del salón, el televisor se encendió solo y mostró la imagen del interior del ascensor. Iván de pie, respirando con dificultad, con la cinta parte 3 en la mano. Las puertas se abrieron y la cámara mostró un pasillo gris, iluminado por luces fluorescentes. Parecía un sótano o un nivel de mantenimiento del edificio, pero ninguno de nosotros recordaba que el bloque tuviera tantas plantas bajo tierra. Iván caminó unos pasos. La cámara vibró, el sonido se distorsionó y algo pasó corriendo detrás de él, muy rápido, apenas una sombra. «Iván, sal de ahí», gritó Clara como si pudiera oírla. En la pantalla, Iván giró la cabeza hacia la cámara y sonrió. «No hay nadie. Pero escucho voces», dijo. La imagen tembló. La luz detrás de él se apagó una a una, acercándose. De pronto el ascensor volvió a subir por sí solo. Los números del panel subían tan deprisa que se saltaban los pisos. Cuando llegó, las puertas se abrieron y el interior estaba vacío. Solo la cinta, manchada de polvo. Nadie la tocó, pero la cámara de Clara, la vieja VHS, comenzó a grabar sola. El lente giró hacia nosotros, encuadrándonos perfectamente. Intentamos apagarla, pero el botón no respondía. En la pantalla el contador corría, como si alguien nos estuviera filmando en directo. «Ya está grabando la siguiente parte», susurró Clara. El televisor cambió de imagen. Mostraba la cinta parte 3 reproducida. Iván estaba ahora sentado en el suelo, mirando fijamente a la cámara. Detrás de él,
Una sombra se movía, oscilando de forma antinatural como un cuerpo colgado. Tercera parte completa, dijo Iván. Solo falta la última. La cinta se detuvo sola y las luces del pasillo se apagaron otra vez. Cuando se encendieron, la cámara vieja estaba en el suelo con la tapa abierta. Dentro, una nueva cinta. La etiqueta, escrita con la misma caligrafía torcida que las anteriores, decía, parte 4. La cinta parte 3 seguía en el televisor, pero ahora mostraba algo distinto. No el garaje, no el sótano, sino el mismo salón donde estábamos, grabado en tiempo real. En la imagen, una a una, las luces del techo se iban apagando mientras nuestras figuras se quedaban inmóviles. Solo una seguía en pie. Clara. En la grabación, ella tomaba la cámara y bajaba al ascensor. En ese momento el ascensor real volvió a hacer ding. Las puertas se abrieron. Y Clara, con lágrimas en los ojos, murmuró, «Si no bajo yo, esto no acaba nunca». Clara entró al ascensor sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente, como si el edificio mismo la tragara. Nadie más se movió. Todos escuchábamos el sonido de la cabina alejándose, cada número descendiendo más profundo de lo que el edificio podía tener. 1, 2, 3, 4, luego silencio. El televisor que seguía encendido mostró el interior del ascensor. Clara respiraba con dificultad, apretando la cámara contra el pecho. Las paredes temblaban como si estuvieran vivas, y por momentos se veía una humedad oscura deslizarse desde el techo. Cuando las puertas se abrieron, apareció un pasillo idéntico al de la grabación de Iván. Clara avanzó, con el lente apuntando al frente. En el suelo encontró una fila de cintas VHS, todas alineadas, cubiertas de polvo. En cada una un nombre: Leo, Mario, Iván, y al final Clara. La cámara que usaba siguió grabando. Se oyó un sonido, un goteo rítmico que venía del fondo del pasillo. Clara lo siguió hasta llegar a una sala con paredes de hormigón. Había una pantalla gigante encendida, proyectando lo que grababa en tiempo real, su propia cara. Entonces, en el borde de la imagen, algo se movió. Detrás de ella, una figura alta con casco de obrero, el mismo que habíamos visto en la primera cinta. Lentamente, extendió la mano y apagó la luz. La pantalla quedó en negro. Arriba, en el salón, el televisor parpadeó, mostrando solo estática. Luego, sin previo aviso, empezó a proyectar el video que Clara acababa de grabar, aunque ninguno de nosotros había tocado nada. Al principio, todo era igual, hasta el momento en que la figura la tocaba. Pero la cámara no se apagaba. La imagen seguía, mostrando el suelo vacío, la cámara caída y los pies de alguien recogiendo la cinta. Después, una voz femenina habló, baja, casi un susurro. Parte final grabada. Reinicio. El contador de la cinta volvió a 0, y la imagen cambió. Ya no era Clara ni el sótano, era el mismo salón donde estábamos nosotros, pero visto desde una esquina. El reloj de pared marcaba la misma hora exacta. 3:07 AM. Nos vimos en la pantalla, todos de pie, mirando el televisor. Era una grabación en directo, pero no había cámara en esa posición. En la imagen las luces empezaban a apagarse una a una, igual que antes. Y cuando la última luz se extinguió, las sombras en la pantalla siguieron moviéndose. Una voz, idéntica a la de Clara, habló desde el televisor. Ya está grabado. Ahora sois vosotros los que quedáis dentro. El sonido del ascensor volvió a escucharse, subiendo. Un ding resonó en todo el edificio. La puerta se abrió detrás de nosotros. Dentro, solo una cámara de vídeo encendida, grabando. La pantalla del televisor mostró un nuevo título sobre fondo negro. Parte 1. Nuevo grupo. Nadie volvió a encontrar las cintas. El edificio fue desalojado y cerrado por problemas estructurales. Pero en las noches los vecinos aseguran oír el ascensor moviéndose solo y una voz femenina que repite desde dentro. Siguiente grabación. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final.
No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.